Chao, Gabriel. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué Bien, tal? Hola, buen día. Buen ¿Qué tal? Buen día. día. Perdón, ¿puede ser que falte un video de la última clase? enviaron una anteayer. No sé si falta otra. Mandaron 3, ¿no? Ayer. Sí, falta como un pequeño video conclusivo que no llegué a cargar, pero son un par de minutos que es un poco recapitulando lo de que ya se expuso en los anteriores, digamos. En No. cuanto al contenido no trabajé nada nuevo. Está bien, ¿no? Como habías dicho que lo explicabas en el próximo sí. video. Listo, bárbaro. Está sucediendo algo que el tiempo disponible no es proporcional a mi facilidad y a los recursos técnicos. Lo que tardo en subir los videos a YouTube tarda una barbaridad. Y como los grabo todo, tengo el zoom en el teléfono, no me deja grabar como más de 10, 12 minutos, a veces sí, se me corta antes. Vicisitudes que la verdad que enlentecen un montón. Pero igual ahora volvemos sobre eso. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sé que lo mandé, lo terminé de cargar sobre pocos días antes de esta clase, pero bueno, espero que bueno que lo hayan podido ver. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo iba a poner el título de lo que voy a trabajar hoy, que además me sirve como marco de referencia para ver que se ve el pizarrón, sé que está todo en cuadro con el título. El significante siempre encuadra. ¿Quieren arrancar con alguna pregunta, alguna cuestión? Si no, vamos al tema propiamente de la clase. Bueno, arrancamos entonces. Hoy vamos a trabajar lo que podemos denominar las consecuencias clínicas de la forclusión del nombre del padre, del significante del nombre del padre, ¿sí? Un poco lo que les decía de ese pequeño video donde yo redondeaba las ideas de lo último, es esta cuestión de que la forclusión del significante del nombre del padre como mecanismo específico de la estructura de la psicosis, por un lado, tenemos que decir que la forclusión del significante del nombre del padre implica, concierne, afecta a la forclusión de ese significante en particular. Quiero decir, cuando hablamos de que hay afirmación primordial versus forclusión, o veiajum versus ferverfum versus forclusión, en la psicosis lo que suponemos es la forclusión de ese significante en particular que es el nombre del padre, ¿sí? Hay veiajum en la psicosis, hay afirmación de otros significantes, pero la diferencia con la estructura de la neurosis es justamente que en la neurosis tenemos afirmación e inscripción en el terreno simbólico, veiajum, del significante del nombre del padre, pero en la psicosis lo que constatamos es que esa afirmación de ese significante no se da en el terreno simbólico, ¿sí? Porque habitualmente surgen estas cuestiones. ¿Hay veiajum en la psicosis? ¿No hay veiajum? Sí hay veiajum, no del nombre del padre. ¿Se entiende la cuestión de lo localizado de la operatoria de la forclusión? De hecho, en el video ese después, en breve seguro ya lo suba,
hay forclusión en la neurosis, siguiendo la línea de Freud, ¿no? Esta cuestión de, Freud decía que no hay representación en el inconsciente de la sexualidad femenina ni de muerte. Con Lacan, esa cuestión la podemos leer en términos de la lógica simbólica de forclusión y afirmación primordial, digamos, que en la neurosis hay forclusión de sexo significante que constatan el agujero y la falta de la estructura simbólica, ¿eh? Pero no hay forclusión del nombre del padre, que sí hay en la psicosis, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿hay veiajum en la psicosis? Sí hay veiajum. ¿Hay veiajum del nombre del padre? No. Hay forclusión del nombre del padre. ¿Hay veiajum en la neurosis? Sí. ¿Hay veiajum del nombre del padre específicamente? Sí. Y ahí está el punto de diferencia con la estructura psicótica. ¿Hay ferverfum en la neurosis? Sí hay ferverfum. Sexualidad y muerte. ¿Sí? Que de hecho Lacan toma esta cuestión en el seminario 3, donde trabaja específicamente la cuestión de la psicosis, para construir su teoría de la neurosis, pensándola como una pregunta alrededor de esos puntos de falta de la estructura neurótica, que son sexualidad femenina y muerte, y piensa la neurosis como una pregunta en donde justamente porque hay afirmación en lo simbólico del significante del nombre del padre, el neurótico se arma una respuesta a esa pregunta estructural, a esos puntos de falta estructural que generan, podríamos decir que ordenan la estructura como una pregunta, y el nombre del padre constituye una respuesta que está entramada con la cuestión edípica, el fantasma, cómo eso sostiene el deseo, que me parece que es lo que voy a trabajar en específico el miércoles que viene, en la próxima clase presencial, sobre todo articulando esta cuestión para trabajar un poco desde la lectura de Lacan, esta idea de cómo él piensa la neurosis y contraponiéndolo a la psicosis en este punto para trabajar lo que es la perspectiva más diacrónica de la psicosis, ¿no? Podemos pensar una psicosis en función, podamos hacer la lectura que tiene Lacan acá, ¿no? Cómo en función de la diacronía de alguien, de la vida, del desarrollo de la vida de alguien, cómo podemos pensar esa estructura previa al desencadenamiento, después del desencadenamiento. Pero sí, eso quedará para el miércoles que viene. Hoy, entonces, vamos a trabajar la cuestión de consecuencias clínicas de la forclusión del nombre del padre. Vuelvo un poco al título, ¿no? ¿Por qué consecuencias clínicas? Podríamos decir también que de la forclusión del nombre del padre podemos oír, podemos escuchar, podríamos advertir en el discurso de un sujeto a quien tenemos ocasión de escuchar, de entrevistar, con quien dialogamos en un contexto terapéutico. ¿Qué de la forclusión se puede escuchar, no? La forclusión del nombre del padre, como tal, no es una cuestión observable, ¿sí? Es una hipótesis lógica de una operatoria en la estructura de un sujeto, pero esa hipótesis, esa operación acontecida en un nivel, como decíamos en el video anterior, ¿no? Mítica, estructural, fundante de la subjetividad de alguien, esa cuestión no se observa directamente, sino que se constata, podemos decir, por sus consecuencias. La forclusión del nombre del padre opera ciertas consecuencias, fundamentalmente en el discurso de un sujeto, que nosotros podemos constatar al escuchar, al entrevistar a un paciente, y en función de esos puntos, uno puede inferir el diagnóstico estructural. ¿Sí? Decíamos que si justamente la forclusión es una operación que implica a los significantes y a la batería del otro, ¿no? Al lugar del otro, justamente las consecuencias van a tener lugar en el terreno del discurso, en el terreno del lenguaje, ¿sí? Que es el medio, dice Lacan en Función y Campo de la palabra del paciente es el único medium que tiene el psicoanálisis, ¿no? Es la materia prima, podríamos decir, con la que
con la que trabajamos, ¿no? El discurso de un paciente. Y esas consecuencias clínicas se encuentran en 4 niveles. 4 niveles. En el orden del significante, como les decía recién, en el orden del significado o la significación, ¿sí? Esta articulación simbólica imaginaria, podríamos pensar, en el orden del deseo, tema arduo si los hay, la cuestión del deseo en la psicosis, y en el orden del goce, o la pulsión, podemos decir, ¿no? Quizás incluso podríamos agregar un quinto nivel, donde todo esto podríamos decir, está todo esto implicado, que es el de la transferencia con el paciente, y del paciente hacia uno, ¿verdad? Podemos agregarlo como quinto nivel de la transferencia. Como hipótesis, la forclusión del nombre del padre es una operación entonces estructural, fundante de la subjetividad, de la estructura psicótica, y como tal, es una operación primaria, mítica. ¿Se acuerdan que lo vieron en el video? Yo les citaba ahí un fragmento pequeño de Lacan en cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, donde dice: la condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro. ¿Se acuerdan esta vuelta? Depende de lo que acontece aquí. Podemos volver a eso que decíamos. Si acá hay Beyahum de significante del nombre del padre, tenemos neurosis. Si hay forclusión o Verfum del nombre del padre, tenemos neurosis. Y acá tenemos psicosis. La condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar acá. Y lo que tiene lugar acá, ya sea la Beyahum o la Verfum, nosotros tomamos noticias a partir de las consecuencias que se pueden escuchar en cada uno de estos planos, ¿sí? En cada uno de estos niveles. Bien. La idea para hoy es trabajar, si podemos, el nivel del significante y el nivel de la significación. No creo que nos dé tiempo para mucho más. Y la vez que viene, vemos si podemos completar un poco más esta cuestión y trabajar este punto que yo les decía de la cuestión articulada más a un nivel diacrónico de la psicosis, para pensar un poco cómo es la evolución de la psicosis en un caso particular, o cómo son esos momentos a lo largo de una diacronía, ¿no? Entonces, vamos a tratar ahora el nivel, que yo les decía el primero, el del significante. No, espero que este marcador anda, después que ya está en la última. Primer nivel, o primer plano, si se quiere, que es el del significante. Voy a pasar al otro. Bien. El rasgo central que Lacan va a destacar de la forclusión del nombre del padre es el retorno del significante en lo real. Retorno del significante en lo real. Si el significante del nombre del padre cae bajo el efecto de la operación de la Beyahum, como es en la neurosis, en el terreno del registro simbólico se le supone un destino particular. ¿Sí? Esto es aquello que es efecto de la afirmación primordial de la Beyahum en el sentido de lo simbólico, en el registro simbólico, eso puede ser reprimido y luego retornar en su patria, dice Lacan, ¿no? Es decir,
Lo que es afirmado en el nivel simbólico puede ser reprimido y retorna en el campo de lo simbólico, ¿sí? Ahí podemos pensar a las formaciones del inconsciente, el inconsciente estructurado como un lenguaje, las formaciones del inconsciente que retornan articulados en una cadena significante. Hay articulación significante. Si el significante del nombre del padre se inscribe en el simbólico, eso tiene un destino y una serie de operaciones que pueden conjugarse ahí, y lo que es reprimido y luego retorna de manera articulada en una cadena. ¿Sí? S1, S2, S3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá tenemos el chiste, los actos fallidos, sueños, etcétera. En cambio, lo que cae bajo la operatoria de la Verwerfung, del nombre del padre, esperen que lo voy a ordenar si quieren un poco más gráficamente. Si decimos Bellajo, nombre del padre, expresión, retorno de lo reprimido, vía la cadena significante, ¿no? Articulación de significantes, ¿no? Y acá tenemos, si quiere... Ah, ahí me parece no sé. Formaciones del inconsciente, fundamentalmente. En cambio, si tenemos Verwerfung del nombre del padre, el significante del nombre del padre, lo que cae bajo la operatoria de la Verwerfung del nombre del padre va a tener otro destino distinto de este, ¿no? El significante que es objeto de la forclusión, el nombre del padre, ya no retorna dentro del sistema simbólico, no hay el retorno en una articulación entre significantes, sino que se da lo que yo les decía antes, del retorno del significante en lo real. El significante acá retorna en el campo de lo simbólico, y por eso articulado en una cadena, y acá el significante no va a retornar articulado en una cadena significante, no retorna articulado en cadena significante, sino que retorna en lo real. No. Con esta idea, con este supuesto, Lacan relata ciertos fenómenos ya estudiados, por ejemplo, en la psiquiatría clásica. Por ejemplo, los fenómenos de automatismo mental, vamos a ver un poco eso, estudiados por de Clérambault, que era un psiquiatra francés, de quien Lacan muchas cuestiones, e incluso dice que fue su único maestro en psiquiatría. Lacan va a tomar de Clérambault la denominación de fenómenos elementales. Acá. Fenómenos elementales. Incluso Lacan va a decir que el estudio de Clérambault dentro de la psiquiatría clásica es lo más cercano que uno encuentra a un análisis estructural de el estudio justamente de los fenómenos clínicos. El fenómeno elemental, los fenómenos de automatismo mental, son fenómenos del retorno del significante en lo real. Describen ese retorno del significante en lo real, que es justamente una de las consecuencias clínicas a nivel del significante
de la forclusión del nombre del padre. Si el significante se caracteriza aquí, en este terreno, por no retornar en el sistema de lo simbólico y por ende no estar articulado en una cadena significante, la estructura del fenómeno elemental, del síntoma en la psicosis, es el de un significante que retorna a lo real, pero solo, aislado, suelto, articulado. Es un S1, un significante solo, no se encadena con otros, no se articula con otros significantes. El significante solo, el S1 solo, esperen que voy a bajar un poquito acá, así se los escribo. Tiene estructura de lo que Lacan llama fenómenos de cadena rota, justamente, ¿no? Significante en lo real, el fenómeno elemental, fenómenos de cadena rota. Justamente por esto, ¿no? Como decíamos, si el significante retorna al real desarticulado, solo, la estructura que tiene es de ser un S1 solo. Un S1 que no se articula con otro significante, no arma cadena, por eso lo de cadena rota, y en esta estructura de ser un S1 suelto, solo, aislado. Lo cual se deja oír en distintos fenómenos, digo, no es lo mismo escuchar. Y vamos a ver esta cuestión. Al significante en una dialéctica con otros significantes, incluso con las consecuencias que vamos a ver tiene en el plano de la significación, que advertir fenómenos estructurados de esta manera. En estos fenómenos mentales, fenómenos estructurados, como un S1 solo, ponemos acá, S1 solo, aislado solo, en estos fenómenos encontramos la irrupción de ciertos elementos que cobran autonomía respecto del sujeto. El sujeto no se reconoce, acá, como agente de esos elementos del lenguaje, que más bien se le imponen. Ahora vamos a ver bien esta cuestión. De Clerambault llega al estudio de estos fenómenos vía la pregunta que Lacan retoma y le interesa muchísimo, vía la pregunta de cómo son los inicios, los fenómenos psicóticos, sobre todo de las alucinaciones. ¿Cómo empezó todo eso que el sujeto presenta? ¿Sí? Esta es la pregunta de Clerambault. ¿Cómo inicia toda esa acción? ¿Cómo inicia la alucinación? ¿Qué es lo que pasa en esos momentos iniciales del desencadenamiento, podríamos pensar? Y de Clerambault se encontró con que los fenómenos tienen un comienzo muy sutil, muchas veces, de una manera muy discreta, bajo la forma de lo que él denomina, y de lo que se denomina, eco del pensamiento. Clerambault va a estudiar la cuestión del eco del pensamiento. Ahora le escribo el pensamiento, que tiene que ver con los fenómenos elementales. Acá les pongo de Clerambault, de Clerambault, que es este psiquiatra, que fue, según Lacan, su maestro. El eco del pensamiento es un buen ejemplo de lo que es el significante en lo real. El eco de pensamiento se presenta bajo la forma justamente de pensamientos que el sujeto reconoce no haber pensado, o pensamientos que le son sustraídos, robados incluso, o también pueden ser pensamientos que no reconoce haber pensado, y que se le repiten
sin que el sujeto quiera. ¿Sí? Recuerden, como decíamos, que la estructura del significante que retorna solo en lo real y no retorna de una manera articulada en una cadena significante, comporta este rasgo particular de que el sujeto constata que ciertos elementos, que son elementos del lenguaje significantes, ciertos elementos irrumpen cobrando autonomía respecto de su voluntad. Esto que decíamos, ¿no? El sujeto no se reconoce agente de esos elementos del lenguaje, ¿no? Justamente esa cuestión de la autonomía de esos elementos que irrumpen a pesar de la voluntad del sujeto, de ahí el nombre de automatismo mental, ¿no? Esa cuestión automática que se impone de manera autónoma. El lenguaje habla solo ahí, vamos a decir, vamos a ver. Eso se impone automáticamente, sin que el sujeto quiera, e incluso vamos a ver con un carácter completamente ajeno para él. ¿Sí? El eco de pensamiento, entonces, como decíamos, tiene que ver con esta cuestión de pensamientos que el sujeto no reconoce haber pensado, no se reconoce a él como el agente de los pensamientos. Se caracteriza, y esto es una cuestión importantísima, se caracteriza por no involucrar una cuestión sensorial. ¿Sí? Vamos a ver que la cuestión de la alucinación verbal, fundamentalmente, Lacan la plantea en estos términos, en términos de pensarlo vía la estructura del lenguaje, porque es una manera de distanciarse enormemente con concepciones de la psiquiatría que ponen a la alucinación como una cuestión puramente sensorial. Vamos a ver que Lacan toma mucha distancia de la definición clásica de alucinación, clásica no por la psiquiatría clásica, pero bueno, lo trabaja un psiquiatra que es Esquirol, pero la definición habitual, voy a decir, de la alucinación como aquella percepción sin objeto. La psiquiatría define la alucinación como una percepción sin objeto, y Lacan, vía la manera que tiene de construir su teoría, de pensar estas cuestiones en términos de lenguaje, en su articulación con los tres registros y demás, va a tomar una distancia muy grande, porque justamente si él se interesa por esta cuestión del eco del pensamiento, en donde el sujeto presenta pensamientos, elementos justamente del lenguaje que se le imponen al sujeto de manera automática, pese a su voluntad, él va a dar cuenta justamente de esta manera que esto no involucra una cuestión sensorial, no involucra la cuestión de lo auditivo en tanto cuestión sensorial, no tiene que ver con una cuestión que pase por ese registro, sino justamente por una cuestión ligada a la estructura del lenguaje. Y como decíamos en el eco de pensamiento, el sujeto vive estas cuestiones, vive estos pensamientos que se repiten automáticamente, que se le imponen, de una manera completamente pasiva. Incluso al comienzo puede ser que se lo experimente de una manera neutra, sin ningún tono afectivo, no tematizado, y después puede empezar a tematizarse de alguna manera delirante, obviamente. Les doy un ejemplo. Yo tenía un paciente en el Hospital Borda que refería a tener pensamientos que luego de tenerlos olvidaba. Él decía que tenía pensamientos que olvidaba muy rápidamente, pero sabía que los había tenido, y decía que los olvidaba rápidamente, estos pensamientos, porque se los leían y le eran sustraídos. ¿Sí? Él decía que había compañeros del taller, era un dispositivo de un taller grupal en el que estábamos trabajando,
con varios pacientes, dice que y decía y advertía perfectamente en el diálogo que teníamos, que había compañeros del taller que esto no les pasaba, que le pasaba a él. ¿Sí? Él decía que sabía perfectamente que los pensamientos que olvidaba le eran sustraídos y que era una cuestión que solamente le pasaba a él, pero no sabía por qué. No tenía idea de por qué. ¿Sí? Vamos a pensar de esta manera que hay ya, en este breve ejemplo que les traigo un paciente que atendí hace mucho tiempo, cierta tematización que empezaba a esbozar vía, bueno, estos pensamientos que me roban, me son sustraídos, ya hay una tematización ahí, pero empezaba a armarse, ¿no? Como muy, muy rudimentaria, podríamos decir. Esta tematización que se puede hacer de este fenómeno, de estos pensamientos que le eran sustraídos, supone ya un cierto trabajo sobre eso inicial que aparecía, que eran los pensamientos, y a la vez el robo. Aparecía como, se advertía ya cierto trabajo sobre eso inicial que aparecía en un comienzo, cierta elaboración posterior delirante en este paciente, ¿no? Los pensamientos que se le ponían, suponían, podríamos decir, siguiendo los trabajos y el pensamiento de Clerambault, que algo en lo mental se repetía de manera automática y que, como decíamos, el sujeto vive con extrañeza, con agilidad. Además, en este breve ejemplo que les daba, aparecen dos cuestiones sobre las que vamos a volver, que son la cuestión de la certeza y la autorreferencia, que son dos elementos muy importantes que dice la que vamos a tener que tener presentes para hacer el diagnóstico y sobre todo que son cuestiones que se advierten y se escuchan en el discurso de un paciente que tienen que ver con toda esta estructura de la que estamos hablando, ¿no? El retorno del significado en lo real como un fenómeno, como un elemento aislado, como un ese uno solo. Ya vamos a llegar a esa cuestión. Les comento una cuestión más. Clerambault llega a hablar del automatismo mental, incluso a nombrarlo como síndrome de pasividad, ¿no? Destacando esta cuestión justamente que atañe a la posición del sujeto respecto de eso que se repite constantemente en lo mental sin que intervenga la voluntad del sujeto, ¿no? Eso que se repite de manera automática, eso que habla solo en lo mental, el sujeto lo vive de una manera pasiva, extraña, con agilidad, que incluso Clerambault propone llamar síndrome de pasividad. Esto entonces que observaba Clerambault, ya algunas cosas fui diciendo de cómo lo lee y cómo lo teoriza Lacan, ¿sí? Él dice que los pensamientos, que esos pensamientos, que se repiten en lo mental automáticamente, se pueden pensar, como decía, como significantes que funcionan de forma aislada, como uno, significantes solos, significantes que no se articulan con otros en un sistema simbólico, en una cadena, significantes que se repiten de manera automática, sin que participe haya voluntad del sujeto, en donde, como decíamos recién también, el sujeto queda en una posición de pasividad y de suma extrañeza. Con Lacan leemos entonces que los elementos que se imponen son elementos del lenguaje, son significantes, que se imponen de manera automática y cobran, toman la característica de presentar, entonces, como decía, autonomía y extrañeza. Y esta cuestión del significante que retorna solo, que retorna en lo real, se va a articular a la acción de
la certeza subjetiva. ¿Sí? C1 solo. Uy, sí, cagado. ¿Qué es esto de la certeza? ¿Se ve la certeza? Subjetiva. Digo, la certeza atañe lo que es la posición del sujeto respecto de esto, ¿no? La posición del sujeto respecto del significante de ese elemento que irrumpe en su vida. ¿Por qué se destaca la cuestión de la certeza subjetiva? El significante desencadenado, solo, vamos a acá desencadenado, aunque también está esta cuestión que les decía, ¿no? De la cadena rota también aparece, del desencadenado, deja en posición de certeza frente a eso, ¿no? El sujeto queda en una posición de certeza absoluta frente a este elemento que irrumpe. Hay algo aquí, podríamos decir, y esto es central a la hora de escuchar el discurso de un paciente, hay algo allí que no se puede dialectizar, es decir, que no se puede relativizar. El significante solo no retorna articulado en una cadena, ¿no? Comporta este elemento de certeza porque justamente no se dialectiza, no se relativiza. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene el encadenamiento significante, uno puede relativizar, dialectizar, vía la articulación con otra cosa, con otro significante. Eso puede tener cierto movimiento, podríamos decir, que el S1 solo comporta algo completamente distinto, ¿no? Que es, podríamos decir, la fijeza que deja al sujeto en una posición de certeza subjetiva, que acá eso es otra cosa, ¿no? El neurótico que se pregunta y da vueltas sobre un tema y dice, bueno, habrá sido así, habrá sido así, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no? Bla, 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 bla. Estamos en el terreno. Todo eso que le pasa se dialectiza, entra en cadena con otros significantes, se puede relativizar, dar vueltas y demás. Cuando tenemos la irrupción de un S1 solo, cuando tenemos el retorno del significante en lo real como elemento aislado, lo que tenemos es justamente toda esa vuelta que en la neurosis encontramos porque el significante se dialectiza y se puede relativizar eso, justamente no lo encontramos en la psicosis y tenemos lo que es la posición de la certeza subjetiva. Incluso Lacan en la clase, creo que es la 16 del seminario 3, dice que hay que escuchar algo de eso, de la certeza subjetiva, para poder dar cuenta del diagnóstico de psicosis. Lo vamos a ver con un ejemplo clínico, ahora en breve voy a comentar, para que podamos ver cómo esto se presenta. Pero en el breve ejemplo que yo les daba, ¿no? Este paciente de que él sabía que eso era así, sabía que a otro no le pasaba, no le importaba esa cuestión, pero sabía que con él ese fenómeno del robo del pensamiento se le daba. Y eso se le presentaba como inconmovible. Era así. Ahora vamos a... Digo, no tiene que ver con la testarudez de una persona que no quiere cambiar de opinión, que no sé qué, que pin, que pan. Vamos a ver un ejemplo que les tengo preparados acá de un paciente de Krepelin, psiquiatra alemán, ¿se acuerdan? En donde el elemento de la certeza subjetiva se deja escuchar y se presenta de una manera clarísima. Es interesante esta cuestión de psiquiatría clásica, de estos ejemplos en donde estas cuestiones que Lacan rescata y lee de una manera distinta ya estaban presentes, por eso el destacar la importancia de la lectura de los autores clásicos de la psiquiatría.
Que el significante pueda dialectizarse en una cadena, a la vez, digo, tiene tanta importancia a nivel de lo simbólico como a nivel de la significación, que es lo que vamos a ver después. Y justamente esta importancia de que un significante pueda remitir a otro y a otro y a otro, y lo mismo a nivel de la significación, que la significación se desplace, se dialectice, tenga ese movimiento que en este terreno no se da. ¿Sí? Podemos decir que estando en el terreno donde el significante retorna desencadenado en lo real, esa dialéctica, esa circulación, esa relativización, no acontece porque cuando el significante se aísla, y una significación se aísla, porque vamos a ver que la acción de la significación también tiene que ver con cierta fijeza que no admite ese desplazamiento propio de la articulación de la cadena significante. Cuando un significante se aísla, cuando una significación se aísla, se torna absoluto. Absoluto. Y ahí, justamente, aparece esta cuestión del grado de certeza con que se impone al sujeto. ¿Sí? Esto, certeza, se impone al sujeto. Eso es así. No hay forma de que no lo sea. ¿No? Menos cuarto. No, estamos. Bien. Podríamos decir, entonces, que el significante en lo real, voy a borrar un poco para escribir otras cosas porque ya no me da el pizarrón. El significante en lo real el significante en lo real, ese uno solo, puede aparecer o bien vaciado de significación, al menos en un principio. Después puede tematizarse vía el delirio y adquirir una significación distinta, por ejemplo, de tipo persecutorio, ¿no? Este paciente que, por ejemplo, después empezó a decir que el que le robaba los pensamientos era uno de los psicólogos que también participaba conmigo del taller, y esa cuestión se entramó con cierto delirio persecutorio alrededor de este psicólogo. Entonces, bueno, la participación en el taller se hizo bastante complicada, pero eso que al principio se presenta como me roban el pensamiento, o tengo pensamientos sustraídos, ¿no? Sustraen mis pensamientos, los pienso y me los olvido porque me los roban, porque fulano de tal hace tal o cual cosa, ¿no? Eso empieza como un fenómeno vaciado de significación que después empieza a tematizarse vía un delirio, en este caso, persecutorio. Y después vamos a ver, el significante solo puede presentarse, como les decía, o bien vaciado de significación, o bien con una significación plena, que colma al sujeto, dice Lacan. Después lo vamos a ver en detalle esto cuando lleguemos a la cuestión de
el plano de la significación. Pero el significante solo puede comportar o bien un vacío de significación o bien un pleno de significación. Vamos a ver que incluso Lacan lo llama de dos maneras distintas. Fórmula o estribillo, y acá pleno de significación, intuición delirante. Pero ahora vamos a arribar a ese punto en breve. Quiero mencionar una cuestión antes, ahora después llego a este punto. Este fenómeno del significante suelto, desencadenado, que retorna en lo real, lo encontramos, dice Lacan, a nivel de algo que también fue estudiado por la psiquiatría clásica, y que llamamos trastornos del lenguaje, trastornos del lenguaje, y es, por ejemplo, el terreno en donde encontramos la aparición de neologismos, cuestión fundamental del terreno significante en la escucha de un paciente psicótico. El neologismo justamente se presenta con la estructura de ser un S1 solo, aislado. ¿Sí? Hay que aclarar que cuando nos referimos a neologismos, no necesariamente nos referimos a un término nuevo que se crea, en su definición, en su palabra misma. Neologismo justamente es un término nuevo que se crea, pero no necesariamente nos referimos a un término que se crea, que no está en el lenguaje, porque una palabra común puede tomar en el vocabulario del sujeto un uso atípico, adquirir un valor neológico, ¿no? Tenemos neologismo. Por su forma, es decir, palabras que son creaciones nuevas del lenguaje, por su forma. Lacan en el seminario 3 da un ejemplo de un paciente que entrevista y en un momento suelta una palabra con valor neológico que es, por ejemplo, galopinar. Galopinar. Que ciertamente es una palabra que no existe. Ahora vamos a ver esta cuestión más en detalle, la cuestión del neologismo y la importancia que tiene en el discurso de un paciente, porque no es justamente, ¿cómo estoy? No tiene que ver con que el paciente invente palabras, sino justamente son palabras alrededor de las cuales se ordena el mundo del sujeto. Esa palabra, ese neologismo, en tanto ese uno solo, ordena el mundo del sujeto y define la posición del sujeto, el mundo en el que está, dice Lacan. Ahora vamos a ver, otro ejemplo, se me ocurrió otro ejemplo, que en el pasado trabajábamos con un caso clínico que quizá lo conozcan. No, digo quizá lo conozcan porque el año pasado los alumnos lo conocían. Hay un caso de Fabián Sheckman, que es un psicoanalista que está publicado. Una paciente que por ahí podemos ver después un poco más en detalle, que la paciente inicia con un trastorno de la alimentación, llamado así. Era un caso de una paciente que tiene una anorexia muy grave, que con riesgo clínico se interna en una institución en donde la obligan a comer y sale de ese riesgo clínico, sale de ese cuadro de anorexia, etc. Pero cuando llega a la casa luego de la internación, tiene un intento de suicidio vía cortarse sus venas. Cuando llega el analista, ella cuenta que eso no fue un intento de suicidio, sino que esos cortes le permitían a ella liquificar su sangre, ¿no? Liquificar su sangre. ¿Por qué? Ella mantenía una dieta en donde no comía nada sólido porque sabía que de ser así, ella iba a terminar como Ben Grimm
que es el hombre de piedra de los Cuatro Fantásticos. Entonces, ella solo tenía que mantenerse un régimen de dieta líquida, porque sabía que si no, iban a pasar ciertas cosas, y por eso, cuando llega a la casa, se corta para que la sangre corra, ella pueda liquificar su sangre. Liquificar es un neologismo, adquiere un valor neológico más allá de que sea un neologismo por la forma, pero ahí en este punto escuchamos, ¿no?, cómo en ese liquificar se ordena la posición del sujeto vía esta cuestión delirante de si como sólidos me voy a quedar como el hombre de piedra, después tiene todo un carácter un poco más persecutorio y demás, pero el liquificar cambia todo, permite leer todo de otra manera, ¿no? La anorexia no era tal, en el sentido de lo que habitualmente conocemos, ¿no? Sino que esta paciente comía de esa manera porque estaba articulado con una cuestión delirante de, sabía que no, si comía sólido se iba a solidificar su sangre y ella iba a quedar de tal manera, por lo tanto, ella ordenaba su alimentación vía solo la ingesta de líquidos. El liquificar permite leer completamente distinto, no solo la acción previa de la anorexia, sino ubicar la posición del sujeto en esa trama, ¿entiende? Y después tenemos neologismos, como les decía, acá, ¿no?, por su forma o por su uso. Digo, podemos tener una palabra que sea que ya exista, pero que quiera un valor neológico en el discurso de un sujeto, ¿no? Lacan trabaja ampliamente en el seminario 3 un ejemplo de una paciente, de una presentación de enfermos que el neologismo que irrumpe es marrana. Marrana. Articulado una cuestión injuriante, denigrante, que muchas veces las alucinaciones y las palabras que los enfermos dicen escuchar tienen ese valor de injuriante, ¿no? Muy habitual es que los pacientes digan que escuchan una voz que le dicen puta, hija de puta, conchuda, todas cosas, te voy a coger, todo con un tinte muy injuriante, muy denigrante, es como bastante habitual. Pero, por ejemplo, la paciente que ubica el marrana en esa línea, lo leemos como un neologismo por su uso porque sabemos, por ejemplo, marrana es una palabra que existe y se la utiliza para designar a los, por ejemplo, a los judíos conversos, ¿no? Que no era el caso de esta paciente, que Lacan trabaja en el seminario. Entonces, como les decía, lo que hay que ver en ambos casos, lo que define el neologismo en su función, hay que ver eso justamente, lo que define al neologismo en su función. ¿Qué lugar, qué peso tiene ese término? El neologismo, dice Lacan, es ese término que cae como una plomada en la red del discurso y polariza la significación, ¿no? Es una plomada en la red del discurso que ordena la significación, ordena la posición del sujeto, ¿sí? En el ejemplo que yo les daba de liquificar se ve bastante claro, ¿no? Como la irrupción de ese término, de esa plomada en la red del discurso, ordena todo de otra manera y nos permite dar cuenta, nos permite ubicar la posición del sujeto, cuál es el mundo del sujeto, ¿no? Este mundo particular, va a decir Lacan, en donde las palabras neológicas son los puntos que ordenan el mundo del sujeto psicótico, y como les decía, dan cuenta de la posición del sujeto en él. El discurso del sujeto, podemos decir, gira alrededor de ese elemento aislado, que es el neologismo, en tanto ese uno solo, en tanto significante, desencadenado, aislado, suelto, que, como decíamos, es un elemento no dialectizable, digo. Como ver la posición del paciente
que en el trabajo del análisis con Fabián Sheckman se ve muy bien, está muy bueno ese ejemplo, ese caso, conmover a la paciente del liquificar era una cuestión, por un lado, con cierta urgencia respecto de la cuestión clínica alrededor del peso de una paciente que está absolutamente bajo peso, por un lado, pero a la vez la posición, construir una cuestión que le permita habitar el mundo de una manera un poco menos riesgosa, podríamos decir, en relación a esta cuestión de la alimentación y la cuestión de ese pasaje al acto, en el cortarse las venas y demás, que más allá de que tenga esta tematización delirante, no implica que eso no pueda hacer que la paciente termine con su vida, ¿no? Es muy complejo. Pero el mundo del sujeto, dice Lacan, gira alrededor de estos neologismos, estos puntos que ordenan su discurso, su mundo y su posición, ¿no? Alrededor de estos elementos no dialectizables en tanto que responden a esta estructura, ¿no? Bien. Entonces. Esperen que estamos en la hora. Pasemos a la cuestión del segundo nivel, ¿no? El nivel de la significación, para poder decir algunas cosas y comentar ese ejemplo que yo quería darles de Kraepelin, porque si no, no vamos a llegar aunque sea a trabajar estas dos cosas. Voy a pasar ahora, teniendo todo esto presente, vamos a trabajar en la forma más rápida que pueda, la cuestión de la significación en tanto consecuencia clínica de la formación del nombre del padre. Entonces, segundo nivel. La significación. El terreno de la significación. Ya algo les comentaba con esto de el vacío y el pleno de significación. Podemos decir que el significante solo, desencadenado que retorna al real, puede tener, como les decía, un efecto en el terreno de la significación que puede ser o bien de un vacío de significación o bien un pleno de significación. ¿Sí? A este vacío de significación Lacan lo llama estribillo o fórmula. Ahí está. Estribillo o fórmula. Y al pleno de significación Lacan lo llama intención delirante. Si pensamos, por ejemplo, el caso que yo les daba de liquificar, estaríamos en este terreno. Liquificar en neologismo, en tanto ese uno solo, comporta para la paciente un pleno de significación. ¿Sí? No es un vacío de significación, sino justamente un pleno de significación. Que son consecuencias posibles, dice Lacan, en el terreno de la significación de que el significante no retorne articulado en una cadena, ¿no?
que la pregunta por los efectos de significación es pertinente, porque si decíamos que tiene que darse, ¿se acuerdan cuando trabajamos en la clase de tres registros que decíamos que para darse un efecto de significación tiene que darse al menos la articulación de dos significantes? Vale la pregunta de, bueno, ¿qué pasa cuando el significante, qué pasa en el terreno de la significación cuando el significante retorna de una manera aislada, ¿sí? Fuera de una cadena? ¿Sí? El retorno del significante suelto puede presentar efectos de significación que pueden ser, como les decía, o un vacío de significación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ejemplo? Creo que les daba un ejemplo en la clase de psiquiatría clásica, de esos pacientes, por ejemplo, que tienen alucinaciones que en la psiquiatría se tematizaba que pueden ser, por ejemplo, por homofonía, ¿no? Cama, casa, plaza, ¿no? Significantes sueltos, aislados, que comportan en el terreno de la significación un vacío, a diferencia de lo que veíamos recién con este ejemplo de liquificar, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de liquificar la sangre. Otro ejemplo de neologismo como un ejemplo de neologismo con este efecto de pleno de significación puede ser en el caso de Schreber. Hay un montón. No me acuerdo cómo se escribe en el alemán, pero es una palabra que se traduce como función de nervios o almicidio. Almicidio es uno clásico. Que almicidio supone para Schreber lo que es el asesinato de su alma, el almicidio, que es un neologismo, que tiene un pleno de significación, que tiene que ver con el asesinato de su alma, que en un primer momento es patrimonio de la persecución que él sufre de parte del médico que lo atiende, el doctor Flexi. Pero esto es importante porque en ambos casos, lo que se constata también en el terreno de la significación, al no darse esto, como lo decía, cuando estamos en el terreno del retorno de lo simbólico, en el campo de lo simbólico, en donde el significante se caracteriza por articularse, dialectizarse, etc. Cuando el significante retorna aisladamente, como ese uno solo, en el terreno de la significación tampoco se dialectiza. No se dialectiza. Lacan dice que siempre lo particular de la significación, cuando está articulada la cadena significante, es que la significación siempre se remite a otra, remite a otra, remite a otra, remite a otra, remite a otra. En este caso, eso no se da. Así como el significante no se dialectiza, acá, la significación no se dialectiza, no se desplaza, podemos decir también, no remite a otra. Plaza, no remite a otra. Por ejemplo, el pleno de significación presenta en sí mismo, en un primer momento, cierta carga enigmática para el sujeto, ¿no? En este terreno de la significación se da en articulación también con lo que veíamos antes con, acá, y vamos a poner, tiene que ver con lo que es la posición de certeza en el sujeto psicótico. A veces la significación, consecuencia de esta opción del significante solo, en lo real, comporta una carga enigmática. El sujeto a veces tiene la certeza de que eso que sucede quiere decir algo, incluso no sabe muy bien qué o por qué,
No, incluso no puede muy bien explicar qué quiere decir eso que pasa, pero tiene la certeza de que quiere decir algo. ¿Sí? Lacan dice que justamente esto, él lo llama significación de significación. Significación de significación. La significación no remite a otra significación, como se da en la articulación de la cadena significante, sino, dice Lacan, remite a sí misma, a la significación en cuanto tal. La significación de significación. Eso que sucede, eso que se impone, quiere decir algo. ¿Qué? No sé, pero sé que quiere decir algo. Aparece esta cuestión de la certeza de que eso dice algo, aunque no se sepa muy bien qué, que después, por ejemplo, eso puede tematizarse delirantemente, pero en un primer momento dice, eso comporta carga enigmática, de que no se sabe muy bien qué quiere decir, pero que se sabe que quiere decirlo. Significa que significa. Lacan trabaja en el seminario 3 un caso de un paciente que está parado en la calle y pasa un auto rojo en el momento en que está parado en cierta esquina, y el paciente dice que ese auto pasó por esa esquina en ese momento porque él estaba parado ahí en esa esquina en ese momento. No sabe muy bien qué quiere decir el auto rojo, pero sabe que tiene la certeza de que eso a él lo confiere. Que ese auto pasó porque él estaba parado en esa esquina, aparece ligada a la certeza de una cuestión que vamos a ver, que es la de la autorreferencia, ¿no? Eso pasó porque yo estaba en esta esquina. Sé que el auto rojo quiere decir algo, dice el paciente, ¿no? No sabe bien qué, pero sabe que quiere decir algo. Sabe que es un mensaje. ¿Cuál? No, no sé. Pero el auto rojo significa algo. El sujeto tiene la certeza de que eso significa algo para él. ¿Sí? Pone acá. Significa algo para el sujeto. Tiene una carga enigmática, pero a la vez la certeza de que eso significa algo. Por eso lo de significación de significación, ¿no? Ese auto rojo significa que significa algo. ¿Qué? No se sabe. El sujeto después podrá tematizarlo, dar alguna interpretación delirante, pero en un principio se da este fenómeno de que eso significa algo. ¿Qué? No sé, digo, ahí está la cuestión de cómo eso no se dialectiza, ¿sí? Bien. Les comento, y con esto alguna cosita más, pero quiero comentarles este ejemplo de la lección 8 de Kraepelin, en donde Kraepelin trabaja la locura maníaco-depresiva. Un caso de un paciente, que les comento brevemente como algunos extractos de Kraepelin. Está buenísima la introducción a la psiquiatría de Kraepelin, donde están estas distintas lecciones, está la lección sobre paranoia, demencia precoz, y esta es la de locura maníaco-depresiva, y trabaja viñetas de pacientes que entrevista a Kraepelin, que esa cuestión también es muy, muy interesante, porque, a ver, todas esas cuestiones surgen de la entrevista y del diálogo con un paciente, ¿sí? ¿Sí? No se trata de objetivar al paciente, sino poder entablar un diálogo desde cierta posición en donde uno está abierto a escuchar estas cuestiones, ¿no? Eso es, Lacan dice, fundamental. En cuestión preliminar, Lacan dice, esperen que yo los encuentro en 2 segundos, que justamente todo eso se puede escuchar, uno puede advertir estas cuestiones, porque por un lado no trata de objetivar al que tiene enfrente, y dice que estos hallazgos, lo dice así, miren, estos hallazgos no pueden ser sino el premio a una sumisión completa, aun cuando sea advertida, a las posiciones propiamente subjetivas del enfermo, ¿no? Lacan dice que la posición de quien escucha para poder advertir algo de todas estas cuestiones tiene que ser la de la posición, la de la sumisión completa a la posición subjetiva del enfermo. Uno tiene que estar
en posición de escuchar, que liquidificar no es un error, no, señorita, usted mira, en realidad le pasa esto no existe, liquidificar no existe, usted está delirando, etcétera, etcétera. No es lo mismo ponerse en una posición de decir, usted percibe el mundo del sujeto y uno meterse en el mundo del sujeto, en ese mundo particular, para desde ahí producir intervenciones. ¿Sí? Voy al caso de Kraepelin y me parece que con eso termino, en todo caso, después veo si me quedó algo que era demasiado importante afuera. Es el caso de un labrador, dice Kraepelin, que se siente culpable y pecador. En el diálogo con Kraepelin, el paciente le pide que le asegure que no lo van a dejar encerrado, porque de ahí lo van a mandar a prisión. Concede que le den el perdón, aunque él merece el castigo. Y la preocupación que surge en el diálogo es que lo apresen y lo maten. Y de esa manera él no va a poder volver a ver a su familia. Ese pedido, esa demanda a Kraepelin, el paciente la formula porque él sabe, subrayemos eso, que lo van a matar, sabe que lo van a matar porque se lo han dicho los enfermeros, dice el paciente, ¿no? Él sabe que lo van a matar porque se lo han dicho los enfermeros. Y sigue. Él lo sabe porque lo ve en el modo en que los enfermeros cruzan las cucharas y en el modo en cómo apilan los platos de A5 uno arriba del otro. Ese detalle, la forma en que los enfermeros cruzan las cucharas y apilan los platos, adquiere un pleno de significación para el sujeto. Eso es el índice, el signo que se le presenta en donde él queda bajo la certeza de que eso, con cierta ya tematización, ¿no?, persecutoria hacia los enfermeros, eso supone un pleno de significación, es el signo inequívoco que lo deja en posición de certeza de que a él lo van a matar. La forma en que los enfermeros apilan los platos y cruzan las cucharas es el índice de que el paciente está condenado a muerte, ¿no? En su discurso es lo que se escucha. Eso adquiere la forma en que apilan los platos y cruzan las cucharas, pleno de significación, y a la vez está dirigido ese mensaje de parte de los enfermeros, ¿no? Eso le concierne. Ese modo de cruzar las cucharas y apilar los platos le está dirigido solo a él. ¿No? Aparece esta cuestión de la certeza y la cuestión de que eso le confiere a él en particular, ¿no? Esta cuestión que decíamos antes también que aparece ligado acá, que es la de la autorreferencia. Eso le concierne solo a él. Este elemento de certeza por un lado y autorreferencia por otro, que son íntimamente ligados, que son consecuencias de esto, son consecuencias del significante solo desencadenado, consecuencias de la producción del nombre del Padre. Esta certeza y autorreferencia, y con esto cierro, es lo que es la posición del sujeto psicótico. Esa es allí, en estos puntos, la relación que él tiene con el lenguaje, ¿no? Eso es efecto de la relación que él tiene con el lenguaje. Es allí que escuchamos y advertimos qué relación tiene este paciente con los elementos del lenguaje, con su lenguaje propio, con su propia palabra. Y es a partir y en función de estos elementos, entonces, que podemos pensar en este caso en el diagnóstico de una estructura psicótica, ¿no? Certeza, autorreferencia, suponen a la consecuencia de
lo que se juega en el terreno de la significación, en este pleno de significación, por ejemplo, en el modo de cómo cruzan las cucharas y apilan los platos, y son efectos de la hipótesis que sostiene de la forclusión del nombre del padre, ¿no? Lo que uno escucha en el diálogo con el paciente son estos efectos en este terreno, por ejemplo, que permiten suponer previamente hipótesis estructural, ¿sí? Bueno, me pasé como 20 minutos de la clase, me parece, me fui, dijimos 1 hora y los estoy reteniendo ya bastante más. Bueno, preguntas, comentarios, dudas. Como decíamos la otra vez, también el que tenga que retirarse no hay ningún problema, total esto después queda subido. Estoy escuchando una tele, ¿puede ser? ¿Hay alguien que quiera hablar? Si alguien quiere hablar, tiene la tele de fondo muy alta, no escucho hacer alguna pregunta o algo. No, para mí es como Esperen que mucha miro. información. Sí. Y es como que uno tiene que Sí, es como analizarla, ¿no? Porque realmente fue mucho para una sola clase. Para mí. Sí, preferí darlo en una clase presencial porque es Sí. distinto, digo, dar todo esto por video se hubiese sido peor todavía. Pero bueno, digo, me parece que como, en resumen, si se quiere, pasando en limpio, podríamos decir, ¿no? Que la formación del nombre del padre, ya estoy grabado y me quedan 2 clases más todavía. La forclusión del nombre del padre supone consecuencias clínicas, porque no es un observable, ¿sí? Si no, en la clase que viene podemos hacer una recapitulación de lo central de todo esto. La forclusión del nombre del padre es una hipótesis clínica que como tal no es observable, sino que se constata en sus consecuencias y en sus efectos. ¿Qué efectos? Efectos en el terreno del significante, del discurso de un paciente, ¿no? En el terreno del significante, del significado. La cuestión del goce es bastante más importante, que tiene que ver con los efectos que eso comporta en el terreno del goce, de la pulsión, en la cuestión del registro de lo real, diría, ¿no? Lo del deseo puede quedar un poco más relegado en ese sentido, pero bueno. Entonces, en el terreno del significante decíamos que si hay forclusión del significante del nombre del padre en el lugar del otro, con mayúscula, que es, como le decía al principio, el lugar donde Lacan dice, depende de lo que pasa en el lugar del otro, que es el terreno del significante, la batería significante, tenemos o bien neurosis o psicosis. Si hay veiajum del nombre del padre, neurosis. El significante se puede reprimir y retorna de lo reprimido articulado en la cadena significante, ¿no? Y eso tiene distintos, uno constata distintos efectos en el discurso de un paciente, asociaciones, despliegue de la cadena significante, que el sujeto te pregunte, que vaya una cosa, que vaya otra, que vuelva, ¿no? Movimiento, dialéctica significante. Si hay forclusión del nombre del padre y no hay veiajum de ese significante en particular, tenemos la estructura psicótica. Y si el significante no afirma en lo simbólico, retorna en lo real. Y retorna no articulado en una cadena, sino suelto, solo, como elemento discreto, aislado, con lo cual tenemos consecuencias. En el plano del significante, por ejemplo, con la excepción de estos términos, que ubicamos, por ejemplo, en el terreno del neologismo, que puede ser una palabra, que son puntos, dice Lacan, centrales a advertir en el diálogo, porque son esos puntos alrededor del cual se ordena el mundo sujeto, ¿sí? Que esos son los lugares donde tenemos que escuchar cuál es la posición del sujeto y cómo se ordena su mundo particular. Es decir, la semana que viene puedo volver con algunas citas del seminario 3 sobre esto, que me parece central, ¿sí? El significante que no retorna articulado en una cadena. Y después lo que eso acontece, digamos, lo que eso tiene de correspondencia, ¿ves? En el terreno de la significación. Lacan, como decíamos, siempre dice que la significación, si la articulación de la cadena se da, la significación debajo de la cadena se desplazando, dice. Todo el tiempo, y remite a otra cosa, 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 y remite a otra cosa.
En la psicosis, si el significante retorna solo aislado y retorna en lo real, hay efectos en el terreno de la significación, que se da este fenómeno de significación. ¿Qué quiere decir? Que la significación no remite a otra significación, sino que remite a sí misma, dice Lacan, ¿no? Remite a sí mismo. La significación remite a sí misma. Eso que sucede en primer momento tiene una carga enigmática para el sujeto. Eso quiere decir algo. No se sabe qué, pero se sabe que quiere decir algo y que quiere decir algo para el sujeto. La significación de significación comporta a la vez la cuestión de la certeza y la autorreferencia, ¿no? Se sabe que eso significa, el auto rojo significa algo, pero no sé bien qué todavía. El sujeto después puede darle una tematización delirante, pero en principio significa que significa. Pasó y significa que significa algo. Todavía no sé bien qué, pero eso me concierne a mí, ¿sí? Y uno ubica la posición de certeza y autorreferencia del sujeto. Si estamos en ese terreno, dice Lacan, estamos en el terreno de la psicosis. Podemos suponer, como hipótesis estructural, en ese efecto, en ese terreno, la formación del nombre del padre no simbólico. Sí, Lorena, te veo que estás Sí, ¿qué tal, Nacho? Buen día, ¿cómo estás? Sí, sí, porque quería hacerte una pregunta. ¿Hay posibilidad que vos habías hecho como si fuese un cuadrito cuando hablaste de los puntos de fijación con respecto a la demencia precoz, esquizofrenia? ¿Hay posibilidad de que se haga un cuadro en alguno de los próximos videos que vos hagas con esta explicación con respecto a cada significante, con respecto a la neurosis y a la psicosis? ¿Se puede hacer? Y cómo retorna. Y cómo retorna, sí. Sí, obvio. Esperadme que voy a buscarme. No tengo hoja para anotarme esto. Esperame. Porque en ese cuadro, ese cuadro quedó mejor explicado, más allá de todo lo que fue el resto del video, es como que queda bien delimitado desde la demencia precoz y la esquizofrenia y desde la paranoia, cuál es el punto de fijación y cuál era el retorno, a ver si se puede hacer lo mismo con esto. Sí, claro. Listo, ya me lo anoté. Sí, perfecto, sí, lo mando. Sí. Buenísimo, porque creo que va a quedar, a mí me quedaron algunos puntos como que muy no demasiado colgados, pero yo creo que una vez viendo de nuevo, porque voy a asistir a la clase de la tarde también, así me queda un poco más claro, pero yo creo que con ese cuadro va a quedar mejor especificado cada una de las consecuencias, entre comillas, ¿no? De cada uno de los casos. Perfecto, sí, claro. Lo tomo. Muchas gracias. Admiro tu valor de querer venir a la clase de la tarde. No, pero lo que pasa es que no me quedó claro, no, pero la verdad prefiero terminar de ver, porque no terminé de ver el video 8 donde hablas de forclusión. Sepa que también lo van a subir creo que si no entiendo mal, lo graban y se sube, así que también lo pueden volver a ver. Bueno, está bien. Sí, yo porque no sé cuándo lo van a enviar, entonces si tengo posibilidad a la tarde de sentarme y verlo, creo que me va a quedar tal vez un poquito más claro. Más que invitado. Doy clase a las 3 y 7:30, creo que es la otra. A las 3 y a las 7:30. Y entonces vas a hablar de lo mismo. Sí. Sí, voy a trabajar este tema. Buenísimo. Sí. Bueno, en alguna me prenderé seguro, porque la verdad me quedaron muchas cosas medio como colgaditas. Sí. Gracias. Sí, digamos, la cuestión es, me parece, lo fundamental de lo que se pueda transmitir es lo que vos me decís de armar en ese cuadro. Eso es lo fundamental. Y esto tiene infinidad de vueltas, no es una cuestión sumamente sencilla. Por ahí la semana que viene, entonces, lo que pensaba hacer, no sé si voy a llegar a hacer todo eso. Quería volver sobre esta clase que yo les doy, donde Lacan trabaja esta cuestión del neologismo, con algunos fragmentos del seminario,
y la cuestión de la diacronía, o también pensaba que si no podemos ver el caso de la paciente que les comentaba de Fabián Sheckman, que está publicado y demás, para ver si queda por ahí un poco más, digamos, retomar el cuadro vía ese caso, por ahí podría ser una opción para darle una vuelta nueva a todo esto. Ah, bueno, está Así bien. que Sí, porque me imagino que lo voy a meditar. me imagino que este tema va a ser algunas de las preguntas el examen, sea como sea, al ser un tema importante, me parece que mejor que quede claro como para poder A estudiarlo ver, y igual si hay entenderlo. una pregunta puede ser, no sé, ¿cómo es el nombre del mecanismo específico de la psicosis? Tiene que decir forclusión del nombre del padre, o Ferberfum del nombre del padre, o ¿hay Bellahum en la psicosis? Sí, del nombre del padre no, de otro significante. Cuestión así, no es que el detalle de qué es una intuición delirante, ¿no? O sea, eso no, una cuestión muy general y central, ¿se entiende? En eso quédense tranquilos. Sí, por eso yo Bueno, te pedía lo del cuadrito, que seguramente en el cuadro va a quedar mucho más específico y va a quedar más claro. Sí, a ver, a mí, como verán, no tengo pensado ningún cuadro de antemano ni nada, voy escribiendo en el pizarrón medio como lo que voy hablando. El cuadro ese sí estaba, es un cuadro que lo uso así para dar clase, pero es distinto la dinámica de una clase grabada que una clase en vivo con el uso del pizarrón. Digo, en ese Sí, sentido, totalmente. es muy distinto. Pero sí, Claro, pero si quieren hago eso, hago un video y lo mando con ese cuadro y volvemos directamente. Si veo que puedo armar un cuadro sobre el que puedo ir dando la clase la semana que viene, que me resulte también dinámico para la clase, lo vemos directamente y sobre el cuadro retomamos y trabajamos el caso. claro, porque vos en el si no, video lo hago número en video. en el video número 7, en la parte 2, hablás de los puntos de fijación y el retorno, y en el 3 arrancas con el cuadro, que con el cuadro se entiende muchísimo mejor lo que habías, más allá de que haces como una síntesis, se entiende mucho mejor lo que habías hablado en la parte 2 del video. Bueno, por lo menos a mí me Sí. fue mucho más Por ahí también fácil. estaría No, está bueno buenísimo. mandar A el ver, cuadro, a mí me sirve, que por a ahí mí me sirve estaría mucho que me bueno. lo digan porque también son recursos que en este formato de clase también por ahí ayudan y digo, para eso es un feedback muy interesante. Claro. Digo, el cuadro del tercer video aclaró lo anterior, yo nunca lo hubiese pensado. No, pero pero lo que pasa es que queda más, o sea, a mí me pareció más significativo el cuadro y ver cada una de las posiciones, y lo entendí muchísimo mejor y me quedó muchísimo más claro. Entonces, por eso te planteaba si hay posibilidad de este mismo tema, forclusión, y todo el resto de los, que ahora se me olvidaron, creo que va a quedar más claro. Bárbaro. Sí, Muchas gracias. perfectamente. Bueno, ¿algo más que quieran hablar? ¿Comentar? A ver. Tengo una pregunta en el chat, creo. Bueno, gracias. Patricia, si estás por ahí o te fuiste. Muchas gracias. Una consulta. ¿Va a haber Sí, Claudia. apuntes o solamente con las clases vas a tomar el examen? Sí, yo creo que este año opté por una cuestión de... Habitualmente dábamos bibliografía que en realidad yo la dejaba para fotocopiada, y la verdad que no tengo los textos todos en digital, se podría hacer, pero me parece que con este formato es una bibliografía que no es, digamos, no es tan sencilla a abordar, que me parece que con lo semanal de las clases presenciales uno puede consultar dudas de otra manera, puede tener otro intercambio, que al tenernos un Zoom cada tanto es más un lío. Y
Piense que yo doy Zoom de las 3 bandas horarias y recibir todas esas consultas por mail de los 3 turnos me sería completamente imposible en este momento. Así que prefiero que, como decía Lorena, ¿no? Como con lo central de cada tema, con lo que digo que se puede resumir de cada tema, así fijarlo nuclear, podemos hacer un examen y que me interesa que se queden con eso. Obviamente puedo mandarles toda la bibliografía que trabajé, buscan los textos, leen, dan 200.000 vueltas sobre cada tema, lo que quieran. Se lo puedo mandar punteado, pero me parece que yo daba bastantes textos el año pasado y, no sé, digo, por ahí a la hora del examen decíamos, bueno, este texto no está bueno que lo lean, pero no lo voy a evaluar. Pero me parece que este año con lo central de las clases podemos hacer el examen, porque si no sería por ahí contribuir a la dificultad, me parece, este año, y sobre todo a la altura del año. Estamos en noviembre, a mí se me está haciendo eterno noviembre, no sé cuándo termina, pero parece que faltan como 4 años para terminar noviembre, y ponerse a esta altura del año puede ser más un problema que otra cosa. Y me gusta más que se queden con lo central de la transmisión y que podamos hacer un examen, no sé, seguramente sea multiple choice bastante, como decía, ¿no? Como bien a lo puntual, a lo central de cada tema, serán creo que 10 preguntas, una cosa así, porque a la vez también está la cuestión de la corrección, corregir todos los exámenes de todas las bandas, en el tiempo que hay que hacerlo, y a la vez, como les decía, mi capacidad no es proporcional a los recursos y los tiempos tecnológicos. Tengo un nivel de cavernícola con la tecnología que es impresionante, pero bueno. No, más o menos para tener ideas, y también teníamos que La empezar a dedicarle más tiempo a la lectura y demás cuestiones, pero porque justamente no teníamos ningún texto. Okay, ¿Cuándo va a ser el examen, más o menos? Eso no sé, eso depende de Gabriel, todavía no me ha dicho nada, la verdad que no lo sé. Mi idea como vengo es que con la clase que viene ya podamos cerrar la cuestión psicosis. Si queda, por eso me gustaba la clase esta de algo de neurosis. Cuando mandé la clase de neuropsicosis defensa, hay una primera idea de cómo la piensa Freud, función del conflicto, mecanismo psíquico, defensa, etcétera. La histeria y neurosis obsesiva, muy rudimentaria la idea, muy cortita. Me gustaba volver sobre la pregunta de cómo Lacan la piensa en Lacan en el Seminario 3 a la neurosis como una pregunta, y para ubicar la diferencia con psicosis. Voy a ver, si puedo volver sobre eso la semana que viene, ahí me daría como completamente satisfecho, o ver si puedo mandarlo en un video. Pero la idea es que con lo que trabajamos hasta hoy, que el examen incluya hasta lo que trabajamos hasta hoy, o esta cuestión última de la forclusión, los efectos en el retorno del significante en lo real, suelto, digo, preguntas hasta lo de, alguna pregunta de lo de Freud, de esto, alguna de psiquiatría, digo, no sé, la definición de paranoia, o la diferencia entre paranoia y esquizofrenia, o la de paranoia y demencia precoz, como alguna cosa muy general, digo, sé, la definición de sistema desarrolla causa interna de evolución continua, de paranoia, no inquebrantable, toda esa definición que se las mandé leída, así textual, que uno dice, bueno, es esta la definición, sabe cuál es, la diferencia entre paranoia y demencia precoz, no sé, que paranoia evoluciona de forma continua y la demencia precoz por brotes, que avanza hacia una cuestión demencial y deterioro de funciones mentales, cognitivas, que en la paranoia no. Digo, esa es la diferencia propia de la definición. Bien. No les voy a dar un caso y que digan de qué se trata. No, quédense súper tranquilos, que es una cuestión que en todo caso, si no saben, se la van a buscar al video y la encuentran ahí muy fácilmente, seguro. Entonces, eso, a ver, quiero, no sé, en el primer periodo de la elaboración de Freud, ¿cuál es el mecanismo que pensaba para la paranoia? Es abuso del mecanismo de proyección, eso. ¿Se entiende? O, como decía Lorena, ¿no? ¿Cómo piensa Freud
El punto de fijación en relación a la esquizofrenia, bueno, el punto de fijación al autoerotismo. La respuesta puede ser el autoerotismo, ¿se entiende? Marcan autoerotismo, ya. ¿Sí? O en la paranoia el narcisismo. Ujú. Sí, sencillo. La cuestión de... Igual me quedé pensando en esto de Claudia, ¿no? Yo fui mencionando varios textos, los textos del primer tiempo de Freud, el segundo. Acá fundamentalmente para esta clase yo trabajé Seminario 3, cuestión preliminar de Lacan, que es Escritos 2, y yo siempre trabajo, como les decía, yo de clase en la Facultad de Psicología, siempre en la cátedra damos este libro, que es Elaboración Lacaniana de la Psicosis. Acá pueden encontrar 200 millones de todas esas cosas que yo digo y mucho mejor. Ahí hay textos de psiquiatría clásica, de la historia de la psiquiatría clásica, de psicosis, toda esta cuestión, hay un montón. Pueden encontrar, es un gran libro, nosotros lo damos en la Facu todos los años. Hay casos clínicos, hay de todo. Entonces, me parece mejor, en todo caso, pues en función de también lo que les haya interesado a cada uno, amplíen por el lado que quieran, pero que se lleven lo central de la transmisión de las clases. En este año en particular creo yo que abundar con bibliografía puede contribuir al caos y no al esclarecimiento de algo. En la Facu este año nosotros tenemos reuniones por Zoom semanales, es otra cuestión, es otro contacto, es otro tipo de trabajo. Acá, al ser tan espaciada, me parece que es lo fluido del intercambio que tienen las clases semanales, presenciales, en este caso no lo podríamos tener, y me parece que en este tipo de texto por ahí no contribuye a la transmisión central de la materia. Pero bueno. Bueno, hemos ido al demonio con la duración de la clase, básicamente estamos cerca más de las 2 horas que de la hora, pero les agradezco la participación y nos vemos la semana que viene. Bueno, a Lorena la veo a la tarde, evidentemente. Sí, seguramente. Ahí yo también. Creo que un par estaremos a la tarde. Un par estaremos, tal vez no nos vemos la cara, pero ahí estaremos. Perdón que yo estoy medio como fuera de cuadro, se ve la mitad, no sé ni qué se ve, pero bueno, prefiero usar el pizarrón que... No, a veces pensamos si no te quedarás con tortícolis de no tan nostálgico. Sí, los miércoles que hago este tipo de maratón un poco. Sí, me imagino. Probá del otro lado. Hasta la tarde que venga, hasta la noche al que venga la noche, y hasta el miércoles que venga el miércoles. Bueno. Te mando un beso grande. Gracias. Chao, gracias. Chao.